Las voces, los voceadores tempranos de periódicos se perdían, se disgregaban en la niebla irreales. También los autobuses con sus pesadas moles embistiendo como escualos el opaco silencio, igual que el perfil somnoliento y evasivo de las casas, enjambres cuadrados, rectangulares, cubos esbeltos o chatos que el mismo aire, los faroles del alumbrado, las bocas del metro. Amanecía gris plomizo de invierno, poca gente aún por las calles céntricas o limítrofes con la periferia. De los suburbios ascendía la marea humana. Bienvenidos a nuestra mesa de disección, cojan guantes y escalpelo y prepárense para abrir la ficción de hoy en canal. Esto es Ficciópatas. Buenos días, Buenos días, Víctor, Morata, ¿qué ¿Qué tal? Bien, bien, ya estamos en la recta final. Finalísima, ya estamos en está. el tiempo de descuento. Sí, este es el penúltimo relato de la temporada De del esta programa. temporada, sí. Hoy es el episodio número 39, 15 de junio, ¿no? Ya estamos ya cerca del verano también. De hecho, vamos a acabar justo cuando empieza el verano. Prácticamente, sí, Sí. cierto. Entonces- Cierto. Mira, se acaba la temporada y empieza una temporada, Sí, temporada de verano. efectivamente. Entonces, bueno, pues nada, estamos aquí con un relato que querías traer desde hace mucho tiempo, porque para ti tiene un significado especial, ¿no? Sí, bueno, no tenía tan claro que fuera yo a traer este relato, No. en realidad, no, fue una cosa que pensé en última instancia. Ah, vale, pues fíjate que yo, como has hablado en alguna ocasión de esta señora, esta Sí, mujer... pero bueno, te he sí, hablado de ella, pero no con vista a traer. Bien, creo. Bueno, pues al final ha venido, antes de Sí, despedirnos. sí. Y bueno, ¿de quién se trata? ¿Y el relato cuál es? Vale, pues se trata de el relato del Botones de Concha Fernández Luna, Concha Luna, Ah, que esta señora fue, entre otras cosas, escritora, bibliotecaria, periodista cultural y traductora, Ah. y fue también mi tía abuela. eso Entonces, por eso, Eso lo es- especial de traerla Claro, en el penúltimo programa, que es el último día que me toca a mí decidir qué traer. Efectivamente, esto, bueno, evidencia que sois una familia, ¿no? Con tinta en vena más que sangre, ¿no? Bueno, eso suena como muy romántico, Sí, pero... bueno, pero sí que sois una familia de escritores, o sea, por muchas generaciones. Somos una familia en la que hay 3 personas interesadas en la escritura, que Bueno. fueron mi tía abuela, mi padre y yo. Sí. Bueno, interesadas. Interesadas y que escribís activamente. Activamente, sí. Sí. Bueno, pues si quieres, háblanos un poco de Concha Fernández Luna. Sí. ¿Quién era? ¿Por qué la hemos traído, no? Ujú. Tengo aquí, vas a tener que aguantar un poco que te cuente todo esto. No, porque- sí, yo también traía, o sea que si lo cuentas tú... Bueno, vale. Vale, pues como digo, Concha Fernández Luna, Sánchez Concha Luna, de ahí que yo firmase siempre como Eric Luna, ¿no? Ajá. Tragándome como esa mitad del primer apellido. Ya he comentado, fue escritora, bibliotecaria, periodista cultural y traductora. Nace en Lorca, en Murcia, en 1914 y muere en Águilas en 1999. Vale, decir que en su localidad natal, en Lorca, hay un certamen de literatura infantil que lleva su nombre, que creo que se coordina desde la red de bibliotecas de Lorca, y parte del fondo bibliográfico que ella legó a la ciudad también está en la biblioteca infantil. Yo, de Ajá. hecho, estuve hace unos meses visitándolo porque lo han expuesto desde hace poco. Bueno, para mí la historia de esta persona, que no será tan conocida de cara al público, pero obviamente en mi historia familiar sí, para mí su historia empieza ese día de 1999, te lo decía fuera del programa, el día que yo asisto a su funeral junto a mi padre. Yo tenía 15 años, yo nunca la llegué a conocer en vida y la he conocido en retrospectiva, pues leyendo algunas de las obras que publicó, a través de lo que la familia sabe de ella. No. Me han ido contando. Sí, que ojo, has dicho que no es muy conocida, pero que sí que lo fue. Tuvo su relevancia. Tuvo su relevancia. Dentro del mundo de las letras y más allá, o sea, a nivel internacional Sí. incluso.
Sí, a ver, tuvo su relevancia, pero es verdad que es uno de esos nombres que han caído en el olvido, por así decir, ¿no? O sea, en Lorca obviamente pues la homenajean porque ella es de allí, y pues mi familia y hablo de ella, pero es verdad que no es como uno de esos nombres que hayan quedado en la memoria literaria, ¿no? De la España reciente. Pero bueno, como digo, sí que también sacan cierta información de internet que antes no se podía, pero ahora pues sí que hay bastante información suya, incluso cartas de... Hay en el archivo digital de la Biblioteca Nacional, creo que hay algunas cartas que ella envió a ciertas personas, a ciertos artistas, en fin. Bueno, voy a intentar hacer una síntesis. Mi tía abuela obtiene una licenciatura en Filología Románica en el 42, después de que la Guerra Civil interrumpiera sus estudios, y en el 54, aunque en Wikipedia pone el 55, en el 54 ingresa en el Cuerpo Auxiliar de Bibliotecas y Archivos. Comienza a trabajar como bibliotecaria en Simancas y después en la Biblioteca de la Complutense. Y por aquella época fue en la que vivió en Madrid, pasó a vivir en Madrid, empieza ahí a iniciarse en la escritura, empieza a interesarse, empieza escribiendo cuentos infantiles, pero también poesía y narrativa adulta. Y comienza a asistir a cafés literarios y allí conoce autores como Alberti, Gloria Fuertes, Elizabeth Malder, entre otros. De esto tenemos constancia porque hay libros firmados por estas personas, con dedicatorias, porque hay fotos, de hecho, en las que sale mi tía con Alberti, con estos autores, ¿no? Sí, que bueno, que hay que decir que has dicho el tema de los cuentos para niños, pero que fue justamente en ese viaje a Madrid, cuando llegó a Madrid y se empezó a ocupar de eso, ingresó en el Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, cuando descubrió esa vocación por los cuentos para niños. Eso pone la biografía. Sí, parece ser que fue por esa época cuando ella empieza como a... Imagino que sí, ¿no? Que también el trabajar como bibliotecaria le dio un poco la opción de poder relacionarse con niños, ¿no? La sección infantil y poder interesarse en escribir para ellos. Sí, que de hecho hay un cuento, ¿no? En concreto, un libro en concreto que es Fiesta... Hay varios, pero hay uno... Pero Fiesta en Marilandia. Se llevó el premio Lazarillo. Sí, el premio Andersen, que le dio el reconocimiento internacional. Sí. Entonces, sí, correcto. Pero bueno, me estás pisando los datos, sí, pero no, bueno, está pero bien, por un poco hacerlo así, un poco más dinámico. Está bien. Para que no... Ahora me salto esa parte, no pasa nada. Bueno, pero hay más, O sea, si la gente se piensa, los oyentes se piensa que estos son los únicos reconocimientos que tuvo esta mujer, no, tuvo bastante... Tuvo más, sí. Bueno, a ver, al mismo tiempo, ya te digo que empieza como a relacionarse con autores en los cafés literarios, trabajando de bibliotecaria y escribiendo para niños. Empieza también a colaborar como periodista cultural para el ABC, publicando entrevistas a autores y autoras destacadas, ¿no? Pero su prioridad, como estamos remarcando, siempre fue la infancia. Ella tuvo como una fijación por la infancia, escribió un montón de libros para niños. Y acabó como directora de la sección infantil de la editorial Anaya. Es premiada, como hemos dicho, con el premio Lazarillo, el Andersen y el Fray Luis de León de traducción, también con el premio del Café Sésamo, que es el cuento que vamos a tratar hoy, que es para adultos. Y fue finalista. Y fue finalista del Café Gijón con una novela que es Martín Nadie, que salió además publicada en la editorial Tecnos en una serie en la que reunía como autoras. Pretendía ser como una serie de autoras novelistas de la época. Entonces, por ejemplo, en esa serie también publicó Ana María Matute, entre otras autoras. Aunque ella no se prodigó como autora para adultos, sí que habrás podido comprobar por el relato que su literatura para adultos se mueve como en el plano del realismo social. Sí. Que era algo que por aquella época y aunque no sea un cuento infantil, el Botones, sí que es verdad que tiene como centro la infancia. Sobre la infancia. Va sobre la infancia y el protagonista es un niño. Sí. Ya te digo, es que yo creo que la infancia siempre fue su tema. Siempre fue su tema. Y bueno, cuando escribe para adultos no le tiembla el pulso. O sea, y lo habrás podido ver también. Es dura, es cruda. Y bueno, y es un relato, que ahora lo veremos, que a priori puede parecer caótico en su exposición, pero
cuando llegamos al final, que eso lo veremos, todo cobra sentido y una explicación clara Sí. para que eso sea así. Más que caótico, yo he apuntado fragmentario. Sí. O sea, es fragmentario en su, Sí. en su narrar, ¿no? Ahora lo comentamos. Es un caos ordenado. Sí, porque todo apunta a un final. Ah. En 1969, ya para cerrar, mi tía pasa a ejercer como bibliotecaria en la Escuela de Economía del Vaticano y pasa 15 años fuera de España, regresando en el año 1984, donde vuelve a residir en Águilas, que es donde residió en su infancia, hasta que fallece 15 años después. Sus últimos 15 años de vida los pasó allí. Y nada, lo comentaba también fuera de cámara, todos los vacíos que quedan en esta historia, la verdad que es algo que a mí me gustaría investigar a nivel personal, porque me parece que hay una historia ahí detrás. Creo que es un personaje sobre el que merece la pena indagar y escribir algún día, la verdad me gustaría. Sí, sí, yo te animo a que lo hagas, porque en realidad sí que es cierto que con los pocos apuntes que hay a nivel biográfico, en Reddit, sí que apunta que tuvo una vida de lo más interesante. Tuvo una vida interesante, sin duda. Y codearse con las altas esferas de la época literaria, ir en contra un poco del sistema, aunque sea un poco de forma velada. No sé, creo que hay muchas cosas que seguramente a través de otros se puedan contar. Ahora la gente entenderá por qué has dicho lo de ir contra el sistema, pero bueno, es más que nada porque su literatura era crítica y ella era, no, es verdad, lo que hemos dicho, no le temblaba el pulso, ¿no? El Botones. Botones. ¿De qué va el Botones? Vale, pues mira, el Botones trata sobre el día a día de un chico que... Bueno, primero no sé si alguien, por si alguien quiere encontrar el Botones y donde, aunque va a ser complicado. Está difícil porque en realidad yo lo saqué de un libro que encontró mi padre, que yo creo que lo compró de segunda mano por ahí, vete tú a saber, que es un recopilatorio de los premios Sésamo de varios años. Ajá. O sea, de los ganadores, de los relatos ganadores y finalistas de varios años. ¿Te acuerdas de la editorial? No me acuerdo. Pero premios Sésamo es que no me lo he traído, pero bueno, Sí, yo lo vi el ejemplar y sí que es verdad que es un ejemplar antiguo, pero vamos, que sepáis que si lo encontráis... Pero digo que es difícil porque es el típico libro que se saca de certámenes, que no es un libro que está a la venta, es un libro normalmente de ediciones novenales. Pero bueno, si tu padre lo encontró... Sí, puede que haya más ejemplares por ahí, tiene que alguien se lo encuentra y que tiene curiosidad por leer el Botones, claro, pues que está en ese libro. Sí, estaría bien digitalizarlo, que se pudiera leer, pero bueno. Bueno, el Botones trata sobre el día a día de un chico, prácticamente un niño, que trabaja como botones en una gran ciudad, presuponemos que Madrid, aunque no se dice en ningún momento. El relato comienza con una frase en italiano, que es "Pensé io possa morire", que significa "aunque muera", que ya es una frase lapidaria, Sí. con la que bueno, nos advierte un poco del tono del relato. Sí. Y nos adelanta cosas, ¿no? Sí, bastante. De alguna manera. Se nos narra cómo Jaime, un chico predispuesto para todo, incursiona en el mundo de los adultos. Es un chico, parece querer decirnos la autora, pero trabaja para este mundo adulto y ha de estar siempre disponible, siempre de buen ánimo, siempre presto a lo que le pidan. Y nos lo expone con párrafos como... he sacado aquí, dice: ya voy al trabajo, ya voy a dejarme enrejar, a dejarme devorar por la ciudad, ya voy a las sonrisas que se doblegan mansas, que se forman y se congelan sumisas, complacientes en un porque sí, sin razón, ya voy a mirar el pim pam pum que los mayores montan para su entretenimiento, nosotros jugamos, tú no juegas, rabia. Hay que apuntar que estamos hablando del protagonista, que es un niño de 12 años. 12 años. 12 años que además dice 13 para San Juan, o sea, todavía no los ha cumplido. Todavía no los ha cumplido. Ha cumplido los 13, entonces es en una época en la cual trabajar con 12 años, yo he trabajado con 12 años, empecé a esa edad, pero que estaba bien visto, no estaba digamos, sentenciado socialmente, y más era necesario. Ubiquemos un poco el relato, yo creo que trata sobre la España de los años entre 50 y 60, Sí. te diría a lo mejor el 55 de en adelante al 60 y algo. Y claro, en esa España lo que tú dices, ¿no? Era normal que un chico, sobre todo si una familia necesitaba ingresos. Claro, yo recuerdo
las batallitas de mis padres, ¿no? De mi padre, que mi padre tenía 3 trabajos con 11, 12 años, y mi madre también, que era una mujer de campo con todos sus hermanos, eran muchos hermanos, y todos tenían tareas para Claro. llevar dinero a casa. Claro. O sea, o limpiar la casa de no sé quién, o ir a... O sea, es que era así. Y estaba bien. Sí, era lo que había que hacer. Claro. O sea, sin más, no se planteaba, ¿no? Y claro, no... Y luego hablamos de eso, ¿no? Porque tiene que ver mucho también con lo que ella trata de hablar de Sí. esta historia. La ausencia de infancia. Exacto. Entonces, bueno, la narración nos va acompañando de una manera muy cercana a la oralidad, que esto también me gusta mucho, la manera que tiene de contar, ¿no? Y de manera fragmentaria, esto que tú has dicho que era caótico, pero Sí. ya te digo, es fragmentario, porque se van sucediendo como una serie de escenas que no parecen consecuencia una de la otra, o sea, no sigue como una cronología, y nos va mostrando los tejemanejes en los que se ve envuelto el chico, ¿no? Por ejemplo, traerle cigarrillos a un cliente, relacionarse con la gente de la calle, las vendedoras, los guardias, ir a lugares que son de uso exclusivo para adultos. Y el chico lo vive como si fuera una aventura, aquello. El chico juega, ¿no? Como es un niño, juega mientras hace los recados. Esto también está ahí. Lo que le ha hecho, bueno, llevarse más de un guantazo, el hecho de ser tan niña, Sí. ¿no? Así ya. Se supone que así ha ido aprendiendo. Bueno, no, en realidad no ha aprendido en ningún momento. Bueno, así el chico hace recados como ir a los barrios bajos para conseguir drogas para un huésped, que esto supongo que lo habrás, Sí. te habrás percatado. Sí, sí, sí. Porque es sutil, pero se sugiere. Ah. Llevarle quinielas a otro, informar a otro sobre dónde para cierta mujer. En medio de todo esto, que se nos va mostrando en un increscendo, pasan cosas muy graves, pasan cosas gravísimas. Sí. Como una conversación en la que uno de los clientes le cuenta a otro sobre sus encuentros con unas chicas de 12 años, o la escena en la que un personaje directamente Le ofrece a él... le ofrece a él que lo acompañe a él Sí. y a otro personaje. Sí, que si se puede llevar un amiguito, pues... Terrible esto, ¿eh? Sí. O sea, te quiero decir, lo voy a leer porque me parece que contado no tiene la fuerza Sí, sí. como leído, ¿no? Dice, botones, avísame en cuanto llegue el señor bajito. ¿Lo recuerdas? ¿Sabes quién te digo? Un poco calvo, ese que tartamudea. No chilles tanto, hombre, a nadie le importa lo que hablamos tú y yo. Acércate más, que no voy a comerte. Sí, ese señor tan amable que te acaricia el pelo algunas veces al salir y te quiere llevar en su coche. Es que eres un chico salao, guapo de veras, aunque para mi gusto un poco flaco, pero te engordaremos. ¿Cuándo es tu día libre? Te llevamos a Toledo, a Burgos, a Alicante si quieres y ves el mar. ¿A que nunca has visto el mar? Te gustaría mucho, no te lo imaginas, es estupendo. Mira, hasta podrías bañarte, te regalamos un Meiba. Pues sí, te llevamos a donde quieras, lo pasaremos bien, ¿sabes? Puedes traerte un amiguito, ¿eh? Si te parece. Va, en serio. Gravísimo, Sí. gravísimo lo que ocurre en esta historia. Y sobre todo teniendo en cuenta que el niño no es tan consciente de lo que está pasando. Este relato va dirigido al lector adulto, que sí que Claro, entiende lo que está pasando. efectivamente. Claro. Bueno, poco después la narración empieza a hacer como un flashback y nos lleva ese flashback a su pueblo, a su pasado, un borrón en la memoria, Sí. y así descubrimos la pobreza de la familia. Descubrimos que su padre acabó encerrado tras la guerra civil y luego fusilado. Sabemos que su madre acabó casándose con otro hombre, que su padrastro los maltrataba y que finalmente se lo llevan al manicomio. Y todo esto lo vemos a través de la mirada un tanto borrosa e ignorante del niño, que Exacto. no entiende muy bien lo que está pasando, ¿no? Bueno, mientras prosigue el relato de la cotidianidad del chico en el hotel, pues se nos van revelando otros detalles de su pasado, como que el chico dormía con el resto de hermanos para darse calor en invierno, cómo su madre lo consideraba el mayor, el hombre de la casa, y cómo esto lo aboca a tener que marcharse a la ciudad a conseguir un trabajo, que ya sabemos que es de botones. De botones. Como tú has dicho, mienten con la edad, dicen que tiene 15 cuando tiene 12. Sí, pero en realidad miente, pero a nadie le importa. A nadie le importa realmente, claro. Y bueno, los recuerdos se entrecruzan en su mente con la sonolencia que arrastra. La sonolencia también es un estribillo que va apareciendo, ¿no? Como el niño tiene sueño todo el rato, tiene sueño. Y el sueño, luego lo analizamos también. Se despierta en el autobús, que casi se ha pasado de parada, y hay un momento en el que se preconiza la tragedia. Sí.
¿La has visto también, sí, no? sí, también. Dice, Botanes, fíjate bien, la calle, Botanes, fíjate bien, la niebla. Yo se lo tengo dicho a este, aunque llegues una mieja tarde, tú no corres. Vale, y date cuenta al cruzar. Sí. Y Jaime, que el único delito que ha cometido es el de ser un niño aún, se ve abocado a la desgracia solo por eso. Hace lo de siempre, va jugando, mientras hace sus mandados, va fantaseando con que de mayor será mecánico y conducirá un coche supersónico, y el cuento concluye de esta manera, y voy a leer el final. Sí, vale. ¿Vale? Dice, no vio nada, no supo nada, un sabor oscuro y denso le desembocó en la garganta, a la boca, corazón roto, le colgaba luego tan solo, convertido en hilillo por una esquina de los labios, labios tiernos, labios modelados, ya para siempre en duro frío. ¿De qué despiadado ayer, amasado en odio, de qué hoy brutal surgió la embestida de aquel coche azul empavonado, en el silencio casi intacto, puro prodigio de la mañana que empezaba a ser día? Un torso ciego, una canica, un esplendor desflecado, nada. Un negro árbol de invierno montaba la guardia solamente. Le goteaba la niebla por el tronco abajo, se le coagulaban las vacías ramas muñonas. Los faros del Mercedes corporeizaron el árbol, separándolo de la niebla durante unos segundos, justo el tiempo preciso para ver antes de la huida. También la matrícula del automóvil se hundió tras la niebla con foránea rapidez. El Botones había muerto instantáneamente. Y así termina el cuento del Botones. Sí, la verdad es que es un final inesperado, pero que luego, cuando llega, pues cobra sentido mucho de lo que hemos leído. Es trágico, pero sí que es verdad que aquí Concha Fernández Luna sí que da muchas pinceladas de lo que es la sociedad en esa época, de lo que tenía que hacer las familias, lo que tenían que hacer las familias para sobrevivir. Hace una crítica al gobierno, hace una crítica a... ¿Tú crees que hace una crítica al gobierno? Sí, Pues, o por lo menos pone de manifiesto que no era fácil, que no ponía las cosas fáciles Ya. y que no era fácil alzar la voz, que precisamente con este relato lo hace, ¿no? Pone de manifiesto que había pena de muerte, que a la gente se les fusilaba, Sí. que... Sí, que es no verdad, claro, ese detalle está ahí. Claro, que no, Está tiene, ahí. que no tenía por qué ser algo, o sea, el fusilamiento, algo justificado, que había un estado policial, porque hay un momento en el cual se repite mucho el tema de los guardias, ¿no? Los guardias que a la mínima te podían llevar preso y fusilarte. Sí, aquí aparecen como para meterle un guantazo en un momento Sí, dado al niño, porque pero, están están ahí, correando. pero son digamos, un elemento de miedo Sí, permanente sí. en esa sociedad. Y luego está, por otra parte, el tema de esta gente que está en altos cargos, que se siente impune y que en realidad, pues, aun sintiéndose impune, usan a otros como a este niño, a gente inocente, a niños inocentes, para sus trabajos sucios y para sus trapicheos y para, digamos, traerles esas cosas que estaban en cierto modo prohibidas o... Nos muestra, desde luego, una sociedad corrupta. Sí. Porque eso es lo que nos está mostrando, que la sociedad adulta es una sociedad corrupta en la que el niño va un poco como... A mí, a ver, no es que me recuerde, ¿no? Me acaba de venir La vida es bella, en el que hay como todo lo que te rodea es malo, pero el niño va en su fantasía y no advierte todo lo malo que puede llegar a ser, ¿no? Lo que está pasando. Sí, y es verdad que al final hay crítica un tanto velada. Este relato también, cierto, que se escribió ya quizás cuando quedaban 5, 6, 7 años para que muriera el dictador. Sí, digamos que ya se había suavizado el tema de, Claro. de las penas y demás, No era tan... pero... Años 60, ya pero aún estamos así, hablando de... aún así era un tema delicado. Sí, porque imagino que, Claro. que sí, que al final Yo es un tema esto, delicado. sí, yo esto, como decía, a mí sí me trae a mi recuerdo de mi propia vida. O sea, yo he vivido lo que este niño, en cierto modo, porque yo cuando empecé a trabajar era muy joven, ¿no? Y de extranjis y digamos que en horarios bastante abusivos y con sueldos abusivos. Pero mi padre, sobre todo, sí que ha vivido esto también. De, como te decía, de ir trapicheando con lo que podía, incluso con gente más o menos poderosa, llevándolos aquí, llevándolos allá, Claro. buscándoles, o sea, dirigiendo, como él decía en el puerto, los americanos al burdel, todas esas cosas. Esto era de España, Sí. de hace no tanto tiempo. No tanto, ¿no? Ya, sí. Y no se nos debería olvidar porque es importante no olvidar de dónde venimos, pero sí. A ver, como te decía, para mí también el tema principal es desde luego la infancia, ¿no? Sí. Y en este caso la ausencia de infancia obligada por las circunstancias.
el hecho de que como la familia, porque hay como dos escenarios. Está la ciudad, donde ocurre todo esto, ¿no? Vertiginoso, fragmentario, estas escenas que se suceden. Y luego está los recuerdos del pueblo. El pueblo con esa pobreza heredada de la guerra civil, el padre ausente, el padrastro maltratador, con problemas psicológicos. Entonces, al final lo que tenemos es, bueno, él es el mayor, la madre lo empuja a que salga, es el hombre de la casa, le dice en cierto momento, ¿no? Efectivamente. Tienes que salir a... Sí, hay aquí una cierta nostalgia por esa vida en el pueblo que aunque fuera, pues acabara de forma trágica, ¿no? Sí que es cierto que al niño, pues le transmite esa nostalgia de decir, bueno, aquí era todo más fresco, más vivo, había más verde, se podía respirar mejor, había menos barullo. Todo eso se va transmitiendo un poco aquí en este caos que va mostrando, porque al final el caos al que se ha visto abocado a vivir, ¿no? A este caos que le ha llevado a ser un hombre antes de tiempo, pues al final que acaba con su vida. Es que, claro, esto que decías tú de caótico, que en realidad es como vertiginoso, ¿no? Yo creo que le imprime ritmo a la narración por el hecho de que se suceden como escenas que uno no sabe muy bien, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro, y van pasando. Y claro, cuando recuerda el pueblo, que recuerda, pues, estas cosas que tú dices, ¿no? Al final, el contacto con los hermanos que están durmiendo juntos en la misma cama para darse calor. Hay ciertas cosas que son ciertos elementos que son evocadores de nostálgicos y evocadores de una infancia que pudo haber sido feliz y no lo fue tanto. No fue, ¿sabes? Porque de hecho no hubo infancia. No hubo infancia. Claro, aquí también hay que destacar que como yo he dicho, todo está justificado, esta manera de narrar, porque en realidad a mí me da la impresión de que es justo el momento en el que está a punto de morir, todo esto se le agolpa en la cabeza, en la mente, ¿no? Como una especie de batiburrillo de recuerdos del pasado, del presente, ¿no? De lo que pudo ser y no será. Yo creo que todo eso se agolpa en su mente, como esto que suelen decir, que toda tu vida pasa por delante de tus ojos cuando vas a morir, y creo que este es el momento. Entonces, por eso, ese caos, esa fragmentación, ¿no? Decir, a ver, voy enlazando un pensamiento con otro, me va llevando a otro, y que digamos que no es algo perfectamente estructurado, porque es lo que le va viniendo justo en esos momentos antes de apagarse. Bueno, o sea, cojo tu interpretación y me parece válida, aunque yo como lo veo no es tan así, porque creo que, a ver, pero ya si nos ponemos técnicos, claro. Creo que para mí, el punto de vista no está tan apegado, tan cercano a él, como para que sea como una serie de pensamientos, para mí. Vale. Pero que te acepto que en realidad funciona también, como tú dices, o sea, sí que... Además, a mí me da la impresión de que lo que estamos viendo en la mente de un niño. O sea, ya, es que es verdad que, sí, es verdad que... Ya. Te entiendo por dónde vas. Por la inocencia con la que describe algunas cosas. Las voces, de hecho, las voces también que se le cuelan, que son las voces de los adultos pidiéndole cosas, ¿no? O hablándole de esa manera. Sí. Ya. Sí, entonces, es un poco así. Es un poco así. No, ya te digo, no lo veo tanto como una primera persona, que no lo es, en tercera. Pero sí que tiene... Luego hay que tener en cuenta también el cansancio que está presente en todo el relato. El cansancio también provoca este tipo de pensamiento fragmentario, ¿no? De esa duermevela ahí... Es que respecto a eso, a mí, y eso ya si hablamos en la parte técnica del relato, hay una serie de elementos en el relato que aglutinan, y a mí me parece maravilloso cómo lo une todo. Y son el sueño y la niebla, el sopor. Sí. Está presente durante todo el relato. Empieza con el sueño y termina con que precisamente el sueño también lo que hace que él se despiste y tal. Y luego la niebla. La niebla está como elemento en la ciudad, pero también está como elemento en el recuerdo. En el recuerdo todo es nebuloso, todo es borroso, nada es demasiado firme, ¿no? Sí. Y en la niebla también puede tener que ver con ese sueño que tiene todo el rato el niño, ¿no? Es como que no está demasiado lúcido. Claro, hay una nebulosa por esa falta de sueño, ¿no? Sí. Entonces, claro, la atmósfera que crea, porque al final te genera como una ciudad nebulosa, unos recuerdos nebulosos, donde todo se mezcla. O sea, creo que técnicamente está muy bien jugado, porque precisamente el sueño, el sopor, la niebla, es lo que causa el accidente. El hecho de que el niño no vea el coche, en última instancia, se debe al sueño, al sopor y a la niebla. Entonces,
creo que es como decir, vale, tengo estos elementos, los voy a jugar hasta el final, que son causas, se convierten en causa. O sea, es como si fuera una pistola de Chekhov que está preparada desde el principio para Sí. ser disparada al final. Sí, sí, efectivamente. Está ahí una cocción a fuego lento. Sí, se una cocción a se fuego. está cociendo y ya sabe perfectamente Sí. dónde va a ir esto, ¿no? Y acaba en la muerte del niño y de hecho acaba con ese coche que se evapora en la niebla, como aparece. Aparece el coche, lo empuja al árbol y la niebla se acaba tragando la matrícula. Y ojo, no es cualquier coche, es un coche. Es un Mercedes. Es un Mercedes, un coche de alguien. Persona adinerada, pudiente. Que además no se para, o sea, se da la fuga. O sea, que esto también es una crítica, ¿no?, a la importancia que daban Sí. ciertos estatus, cierta gente que vivía en ciertos estatus, a esa otra gente que estaba ahí supuestamente para servirles. Es que, claro, todo se corona muy bien de esta forma por esto, ¿no? El Mercedes, como tú dices, ni se detiene, ¿no? No, Esa persona no se hace responsable de lo que acaba de pasar. ¿Por qué? Porque solo es otro niño. Exacto. O sea, eso es lo que parece querer decirnos la autora, ¿no? No tiene importancia, ¿verdad? Claro, sí, aquí. De una manera irónica, la Sí. autora parece querer decirnos, no tiene importancia, solo otro niño, ¿verdad? Claro, sí, de hecho es lo que está diciendo en todo el relato, que no, o sea, es otro niño en todo momento, es un botones, o sea, lo mandas a sitios, a barrios peligrosos, lo mandas a por droga, lo mandas a por tabaco de contrabando, A preguntar por chicas. claro, luego abusar de él y de otros como él con 12, 13 añitos. O lo pretenden. O lo No pretenden. pasa, pero se pretende. Sí, bueno, pero en un momento determinado se habla de unas jovencitas que sí que, Sí, como sí. si hubieran abusado de Sí, ella. Entonces, sí. digamos que aquí la infancia, digamos que es una moneda de cambio, es algo para usar, no sé, y eso se ve... Sí. Es algo que efectivamente, es algo que se usa, es algo útil. Claro, esa denuncia Es algo está aquí. útil, ya está. Está aquí desde el principio hasta el final, que bueno, que es lo que digo, pienso que la autora un poco quería evidenciar, es que al final, pues no solamente le han robado la infancia, sino que la han aniquilado por completo, matándolo y ya está. Y es uno Sí. más que ha muerto. Sí, y tengo... Porque yo al final estuve pensando mucho, le he estado dando vueltas a esta historia. Y fíjate, creo que aún así mi tía, que para la que la infancia era, ya te digo, un tema primordial dentro de su literatura, creo que le ha querido dar aún así, ha querido ser compasiva con su propio personaje, porque el niño muere instantáneamente. Sí. O sea, no hay sufrimiento. Quiero decir, él es prácticamente como que ni se entera. Eso pasa y él muere y ya está, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, Sí. es que hay un momento a mitad del relato en el cual también, digamos, profetiza ese momento final, ¿Cuál? ¿no? Y es el momento en el cual él está, como digamos, desayunando, tomando, dice, voy a leer el párrafo, aunque la última frase es la que yo quiero destacar, dice, apretaba el vaso con fuerza, sorbía lento, casi con mimo, como para que le durase hasta la hora rápida, cortísima del bocadillo del mediodía engullido en el lavabo, en el rincón oculto, andando por la calle a un recado. Sus ojos naufragaban ahora por los espejos, sucios espejos de bar de barriada con manchones como mares y continentes que se desdibujaban. Se veía cara de amortajado. ¿O que no? Entonces, digamos que en cierto modo ella Se está viendo en ese momento final, Sí. ¿no? Sí. Creo que está muy bien cosido para lo anárquico que parece. Sí, Porque muy bien. En muy primera bien. instancia, ya te digo, parece anárquico, pero luego lo vas entendiendo por qué todo esto. Porque para mí, también el hecho de que sea tan anárquico, lo que viene a provocar un efecto, que es el de crearle al lector como esa sensación de que este es el día a día en el que él ya está envuelto, que todos los días son iguales, o sea, pasa esto, da igual, o sea, porque esto ha podido pasar un lunes que un sábado, Sí. con martes. Y luego destacar, ya quizás por último, del rato para mí, el tono cercano a la oralidad. Para mí este es un relato de esos que se escuchan. Sí. Sí, Por el hecho de que te intercale constantemente expresiones que están sacadas del habla coloquial, que es muy coloquial, ¿no? sí, además el niño tiene un chascarrillo, tiene una coletilla. Y voy, ¿no? Sí. Ya. Que es como lo que él dice o se dice a sí mismo Sí. mientras corre a hacer los mandados, sí. Pero luego también se cuelan esas voces Sí. de los adultos, como te digo, ¿no? Ajá. Que suenan muy... Al final, a mí
tengo aquí apuntado, ¿no? Es una narración que huele a ducados y a brandy y al humo de los coches de la ciudad, pero que también sabe a pueblo, a pasado, a memoria y a la miseria que dejó tras de sí la guerra. Sí. O sea, es como que tiene mucho sabor precisamente por ser tan oral, tan cercano, tan... No te deja frío, te envuelve. Sí, yo quería decir que a pesar de esa oralidad de la que estamos hablando, o sea, tiene una prosa de una calidad brutal. Sí. O sea, es increíble y dejamos muchos recursos por ahí, porque hay aliteración, hay una repetición, por ejemplo, cuando quiere destacar el tema de la opresión militar, ¿no? El tema de los guardias. Hay analogías muy chulas, metáforas, o sea, no sé, creo que está muy, muy bien. No, lo que hemos estado diciendo, ¿no? De que fue una mujer que al final, aunque no es conocida, no es famosa, ¿no? Pero sí que se fue haciendo un nombre dentro de la literatura de su época, así que consiguió, pues eso, salir publicada su novela, que le dieran el finalista del Café Gijón o este premio. Es merecido. O sea, te quiero decir, no es, desde luego no se lo dieron porque sí, es porque desde luego tiene una prosa envidiable. A mí me da envidia. Sí, a mí personalmente, es que, mira, es que por como ejemplo, familiar, me da envidia y es como, bueno. claro, tú fíjate, por ejemplo, cuando habla de cuando él va en metro, que se duerme de pie, dice, el metro lo acogió con su calor dulzón, con su vaivén dulzón, con su olor dulzón a muerto. O sea... Pues es que está entero, o sea, está lleno el relato de expresiones que te dejan, aparte de la cadencia que tiene, de la sonoridad, eso, no hay una frase que digas tú me deja frío, ¿sabes? Sí, efectivamente, y siendo una prosa tan rica, tan oral y tan, digamos, infantil a su modo, ¿no? Que no usa, digamos, imágenes muy brutales. Sí que con las imágenes que usa, que son bastante suaves, sí que, digamos, que te transmite esa brutalidad del momento, esa decadencia, esa precariedad laboral, ese abuso, ¿no? Todo eso te llega y no lo hace de forma abierta, sino de forma muy sutil. Y eso para mí me parece, vamos, es un logro. Un logro. Sí, ya, lo que te decía, ¿no? A mí es que me transporta a esos años. O sea, yo me puedo imaginar en esa ciudad, en esos años, me los puedo imaginar perfectamente. Y eso es lo que le pido yo al final a la literatura. O sea, que al final, conseguido. Pues este era mi humilde homenaje a esta figura, a la figura de mi tía Concha. Y nada, yo no tengo nada más que decir, no sé si tú tienes algo que añadir. Nada más, ya nos vemos la semana que viene, que es el último programa el último episodio de Ficiópatas. Ya me está empezando a dar pena, ¿eh? Sí, ya da un poquito de pena, pero bueno, siempre habrá lugar, yo creo, para alguna sesión Remember o algún reencuentro fortuito. Algo haremos. Porque a ver, Ficiópatas se acaba como decimos, como programa habitual, pero, a ver, nosotros seguimos existiendo y... Hombre, sí. Claro, y esperemos existir por mucho tiempo más. Menos mal que no existo solo por Ficiópatas, porque si claro, entonces, bueno, que digo yo que alguna reunión se podrá hacer en un futuro, claro, aunque sea para hablar de algo puntual y concreto. Ya, pero bueno, sabes tú, cuando termina un proyecto, cuando termina algo, pues siempre da un poco de pena. Bueno, a mí es que me gusta ponerle final a las cosas, ¿no? Porque ser yo quien maneja el final, quiero decir... Que no te acaben las cosas a ti. Claro, o sea, que esto también es una cosa que tú y yo hablamos hace un tiempo, ¿no? Es decir, no dejar que decaiga el programa, sino o que llegue un momento que no sepamos muy bien por dónde tirar, sino ser nosotros quien le pone punto y final diciendo hemos hecho un buen trabajo. Exacto. Así que, bueno, procedemos a despedirnos. Sí, lo de siempre, y que ya lo vais a oír pocas veces. No olvidéis recoger al salir y borrar las huellas. Si te ha gustado el capítulo de hoy, dale a like y no olvides suscribirte. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo compartiendo nuestro contenido, siguiéndonos en redes y comprando nuestros libros. Tienes toda la información en la caja de descripción y en el enlace linktree/Ficiópatas. Prometemos borrar tus huellas.